Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Eh, bueno, este video es más que nada para terminar de redondear algunas cosas que no pudimos hablar la clase pasada, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿no? Sobre el tema del arte colonial. Eh, la verdad que en sí el tema lo vamos a terminar de redondear, de definir en la clase que viene, con la tarea que ya les habíamos dado con el tema de la película, ¿sí? Vamos a terminar de hablar de todos los temas, y esto más que nada como para hacer una extensión de lo que no pudimos hablar, de lo que no tuvimos tiempo de hablar en la clase pasada, ¿sí? Recordemos, el arte colonial vendría a ser como la siguiente instancia, el siguiente paradigma, si se quiere, de la historia del arte sudamericano. Eh, Veníamos del arte precolombino y la siguiente instancia o el siguiente periodo vendría a ser el arte colonial, es decir, el arte de las colonias, el arte en el cual, el arte que se desarrolla dentro de los focos, de los sitios que armaron los europeos, principalmente españoles y portugueses, las distintas comunidades que armaron en convivencia con los pueblos originarios de aquí, ¿no? Recordemos que si bien hubo una gran resistencia por parte eh, los diversos pueblos de acá, de alguna manera también pudieron entablar una relación con los españoles, mientras que hubo algunos que se opusieron, eh, hubieron otros que pudieron aceptarlos, recibirlos, y se formaron diversas comunidades, ¿no? Recordemos que en realidad los pueblos originarios eran, por supuesto, en esta tierra la cantidad era mucho mayor y tranquilamente podrían haber desplazado a los españoles. Sin embargo, el hecho de que ellos hayan podido instalar comunidades acá es justamente porque no sucedió en todos los casos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la cuestión de la serie de procesos de lo que se llamó principalmente la evangelización, ¿sí? Eh, y diversos procesos pedagógicos, procesos de educación, de alfabetización que se realizaban en estas comunidades, ¿sí? Y que eso fue fundamental para el futuro, ¿no? de la cultura de esta región, ¿sí? Recordemos que eh, el tema del arte colonial se divide en dos vertientes que son en base al proceso, llamémoslo, el proceso de dominación que vinieron a instalar los europeos aquí, ¿sí? Uno tiene que ver con el lado de la dominación lingüística, es decir, imponer la lengua, ¿sí? Eh, Imponer el idioma, ¿sí? Y el otro, que es en realidad el que más nos interesa, no es porque el otro no sea importante, sino porque es el que más nos interesa en esta clase, es el proceso de dominación simbólico, ¿sí? Esto quiere decir que los europeos vinieron a instalar su sistema simbólico, sus diversas formas de entender el mundo y el universo y la religión. Son cuestiones que ellos vinieron a este, instalar en las sociedades, en las culturas de acá. Pero bueno, la transformación no fue completa. Recordemos que muchos pueblos eh, se resistieron digamos, a no perder su cultura originaria, ¿no? Y de alguna manera mantuvieron sus dioses, mantuvieron sus costumbres, más allá de lo que les querían imponer los europeos, a veces a base de la fuerza bruta, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo así sucedió, ¿no? Entonces, más que un proceso por el cual una cultura
un mecanismo simbólico reemplaza al otro, lo que ocurre es una combinación de ambas culturas, que es, como hablamos en clase, eh, el proceso llamado sincretismo, es decir, el cruce de dos culturas completamente opuestas, distintas, forma una cultura nueva, ¿sí? Y esa es básicamente la base para el arte colonial. El arte colonial no es solamente el arte que trajeron los europeos o el arte que hacían los originarios durante la época de la colonia, sino el arte que se produce a través de el cruce de estas dos culturas tan distintas, ¿sí? Y ese es básicamente el tema sobre el que queríamos girar en clase la semana pasada, ¿sí? Eh, yo quería dejarles un par de imágenes para que ustedes vean, a ver si puedo compartir pantalla acá. Bueno, no sé si pueden ver, esta es la imagen que habíamos visto en clase la semana pasada. Ustedes ven que, bueno, como habíamos hablado la semana pasada, no es la imagen tradicional que veríamos por parte del arte, si se quiere, de los aborígenes. Bueno, disculpen, habíamos dicho que no íbamos a utilizar la palabra aborigen, ¿no? Sino más bien originario, ¿no? Originario de acá, originario de esta tierra de origen, ¿sí? Eh, Nosotros vemos acá un, uno de estos originarios, por ahí algún hombre con algún cargo quizás alto, ustedes fíjense su vestimenta, ¿no? Al parecer ocupa algún cargo quizás religioso, quizás político, relativamente elevado, ¿no? Pero ustedes ven que este, en esta imagen, en esta pintura, es muy distinto a lo que nosotros habíamos visto en el arte rupestre o en el arte precolombino, es decir, cómo ellos mismos se prefiguraban las formas, o cómo se dibujaban o se representaban a ellos mismos. Si ustedes ven esta imagen, tanto la postura, la estructura física de la cara, la pose, es muy del imaginario europeo, muy del arte europeo eh, del Renacimiento, del Barroco, ¿sí? Eh, Ustedes fíjense, además, la vestimenta, como habíamos dicho en la clase pasada, ustedes fíjense la vestimenta y la postura de esta persona como imita de alguna manera a la clásica imagen que nosotros tenemos de Jesús, ¿sí? Digamos, con la tela, con la vestidura cruzada en el cuerpo, la mano, digamos, cerca del pecho y la mano señalándose al cielo, ¿no? Eh, Como habíamos dicho en clase, esta cuestión de que de alguna manera la verdad, la divinidad viene de allí arriba, ¿no? Convengamos que por ahí pasa la gran parte de lo que tiene que ver con la dominación simbólica de la que hablamos, ¿sí? Porque mucho de esto se dio en base a la religión, cómo es que los españoles hacían para realizar este proceso de evangelización y a su vez educación en la religión cristiana, y bueno, utilizando las imágenes que de alguna manera calaran más hondo en el imaginario eh, de los habitantes de aquí, ¿no? Y de alguna manera vemos cómo hay un proceso de transformación. Ya los mismos europeos se figuran una imagen de cómo serían los habitantes de estas tierras. Este tipo de cuadros son los que luego llevarían hacia España, hacia Portugal, hacia los diversos países de Europa, ¿sí? Eh, y esa es la imagen que les llegaría a los europeos de nosotros. Probablemente eh, muchas de las imágenes que se han pintado sean más bien idílicas y no representen fielmente la realidad, la vestimenta, cómo verdaderamente eran estas culturas, estos habitantes. Vemos en esta siguiente imagen
Ustedes si quieren pueden poner pausa, antes de que yo siga hablando pueden poner pausa en el video, así si quieren la pueden ver y realizar su propio análisis. Yo simplemente marco algunas cosas además para hacer el video lo más breve posible, ¿sí? Aquí vemos una pintura, más bien un grabado en piedra, no es una pintura, perdón, y vemos en este caso cómo es que los originarios representaban ciertas situaciones que podían llegar a ocurrir dentro de la época de la colonia. Entonces fíjense que por un lado tenemos en la izquierda probablemente uno de los habitantes de aquí, vemos que por lo que parece sostiene un arco, ¿no? Lo vemos como en una pose como de defensa frente a un jinete. Recuerden que los caballos los trajeron los europeos, acá no existían estos animales. Entonces, de alguna manera vemos cómo ya dentro del imaginario se introducen imágenes que antes no existían. Y por lo tanto ya el arte, lo que nosotros conocíamos como el arte precolombino, ¿sí? Ya dentro de ese arte se empiezan a insertar imágenes nuevas, imágenes que ya no pertenecen a lo precolombino, sino imágenes nuevas, sujetos nuevos, este, sujetos nuevos con cargas simbólicas nuevas también. Ustedes fíjense, ¿ustedes qué piensan? En esta imagen se está dando como en un contexto de paz o más bien un contexto conflictivo. Si lo ponemos a analizar muy, muy por encima, ¿no? Muy, muy por arriba, pero podemos pensar que en realidad estos dos personajes están peleando, ¿sí? Ustedes fíjense si no en estos grabados también, ustedes fíjense cómo los mismos originarios aquí pintan cruces también, que ustedes fíjense la importancia semántica, la importancia simbólica que llega a tener la cruz para con los habitantes de acá, porque de alguna manera la cruz viene a simbolizar, viene a concentrar toda la carga simbólica este, presente dentro de el corpus teórico de la religión cristiana, ¿sí? Que muy fuertemente estaba en aquella época. Recordemos esto, estamos hablando del año 1500, 1600, ¿no? Eh, Plena época del Renacimiento y por lo tanto del Renacimiento y del Barroco. No quiero superponer tampoco eh, varias eras artísticas, ¿no? Varias épocas artísticas, pero de alguna manera esto era muy poderoso, tenía una carga simbólica muy poderosa, y vemos cómo la cruz se va introduciendo ya en el arte este, en el arte de los aborígenes que antes no existía, ¿sí? Antes no la utilizaban a la cruz, no lo tenían como algo tan presente, una imagen que representara algo en especial. Ustedes recuerden que hacían en lo que es el arte rupestre. Bueno, lo que hacían era representar en breves imágenes, eh, en imágenes sencillas, concentrar conceptos amplios, ¿sí? Bueno, ustedes fíjense cómo de pronto lo que es la cruz como eh, un elemento que se vuelve tan importante para esta cultura, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? Tampoco podemos juzgar eso porque no sabemos quién es el autor de estos grabados ni en qué contexto se hizo, ¿no? Pero ustedes fíjense cómo se va introduciendo ese tipo de imágenes. Vemos cómo, además, dentro de lo que es lo simbólico, bueno, esta es una imagen más actual, ¿no? Por supuesto es una foto, ¿no? Pero bueno, este es uno es una de las esculturas, digamos, de las figuras que se conservan en una de las tantas iglesias de la época colonial. O sea, son eh,
son cosas muy antiguas, ¿no? La misma construcción de estas iglesias dentro de las misiones y demás son estructuras, cosas muy antiguas, ¿no? Y ustedes fíjense cómo se va introduciendo la imagen de la cruz, la imagen de Jesucristo, digamos, se utilizaba la cuestión del Calvario, de Jesús, de la pasión de Jesús, para apelar a la sensibilidad de, de los habitantes de aquí, de los originarios, digamos, se apelaba a la sensibilidad, es decir, aquel Dios, disculpen, aquel que murió por todos nosotros, ¿no? Eh, que de alguna manera estaba muy alejado de quizás la mitología o los conceptos religiosos que podían tener los habitantes de aquí, que por lo general estaba todo basado en base a el vínculo que ellos tenían con la naturaleza, eh, la madre tierra y el padre sol, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. En cambio, se comienza a instalar ese tipo de, de simbología, ese tipo de simbología dentro de lo que es el concepto religioso, ¿no? El concepto religioso más volcado a lo que es el cristianismo, digamos, la cuestión del pecado, la cuestión de qué es lo que sucede después de la vida, ¿no? Esta cuestión de eh, el Calvario, la cuestión con respecto a los diferentes niveles, niveles o planos más allá de la vida, ya sea el purgatorio, el cielo o el infierno, cómo es que ese tipo de cuestiones van insertándose, ¿no? Adentro de la otra cultura, ¿sí? Por otro lado tenemos, por ejemplo, esta imagen, este cuadro es llamado El Ángel Arcabucero, ¿sí? Nuevamente vemos acá cómo se interviene simbólica e ideológicamente. Este tipo de arte no tiene precedentes, o sea, los ángeles arcabuceros son em, imágenes retóricas, simbólicas, propias del arte colonial, o sea, esto nunca se había hecho en Europa, ¿no? Ustedes fíjense lo paradójico que es la imagen, es decir, el ángel que es guardián, pero al mismo tiempo armado, digamos, ¿no? Con un arma de fuego, y digamos que de alguna manera el ángel arcabucero vendría a conformar esta cuestión de los guardianes de la religión cristiana, ¿no? Y de alguna manera los ángeles arcabuceros vienen a defendernos a todos nosotros de la llegada del anticristo, ¿sí? Como ustedes se imaginarán, el anticristo, según, según el imaginario que quisieron instalar los europeos, el anticristo vendría a ser todo lo que no representa la religión cristiana y por lo tanto los dioses que adoraban los pueblos originarios de aquí venían a representar el anticristo y por lo tanto instalar la imagen del el ángel guardián que vendría a buscar a todos aquellos que adoraran al anticristo de alguna manera, venía a instalar eh, el miedo, ¿no? De alguna manera. Esa intervención tanto simbólica como psicológica, ¿no? Esa manera de empezar a dividir las aguas y que de alguna manera se da con respecto, nuevamente volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Giramos siempre sobre lo mismo, esta cuestión de lo simbólico y cómo es, ¿no? Mediante qué elementos es que lo buscaban hacer. Esta colección de Los Ángeles Arcabuceros son varios cuadros, es toda una colección de cuadros. Yo acá les muestro uno, pero en realidad son varios, ¿no? Algunos de los cuales aún se conservan, ¿no? Es un arte sin precedentes en Europa. Y ustedes fíjense que es un arte de corte completamente este, no medieval, sino más bien renacentista. Ustedes fíjense las figuras, el cuerpo,
la belleza y la fineza, la blancura de la piel en el ángel, ¿no? Que viene a aparecer como la cara de los querubines, ¿no? Eh, es de corte muy, muy europeo, bueno, las vestimentas, sin ir más lejos, ¿no? Ustedes, en esta imagen, que es una imagen, perdón, es una imagen muy, muy conocida, que se llama la entrevista de el gobernador Matorras con el cacique Paitín, ¿sí? Es el primer cuadro que se hace de un proceso o de un encuentro político, digamos, en esta región del mundo. Es lo primero, la primera representación gráfica que se hace, ¿no? En un cuadro. Antes de esto no hubo un cuadro en el cual se unieran tanto eh, los habitantes originarios como los españoles o los europeos en un mismo cuadro. Y ustedes fíjense cómo se va dando en diversas capas. Ustedes analicen el cuadro y vean cómo se va dando cómo el mismo cuadro representa 3 capas o 3 escenarios distintos. Por un lado vemos en la parte de abajo la entrevista, ustedes ven al gobernador saludándose con el cacique, ¿sí? Además, ustedes miren cómo está dibujada la imagen ya, no sé si puedo hacer zoom, la imagen ya estereotipada del- la imagen estereotipada, del buen aborígeno, del buen nativo, ¿no? Del buen salvaje. La típica imagen estereotipada del el hombre con taparrabos, semidesnudo, ¿sí? En contraste con el resto de los personajes, ¿no? Armados en posición de defensa con respecto a los indios, a los originarios que los miran como quizás con miedo, quizás con un poco de tensión o de expectativa frente a la imagen de los españoles, vieron una posición firme de defensa, casi de desdén, como si los estuvieran mirando desde arriba. Y de alguna manera vemos cómo la imagen se va alejando. Ustedes fíjense que el cuadro en sí no tiene profundidad, sino que son imágenes superpuestas, porque no hay una profundidad con respecto al alejamiento que ustedes ven a mitad del cuadro y cómo se ve el campamento de los españoles en el fondo, sino que parece que se dieran en el mismo plano. Se ve pequeño porque sabemos que está alejado, pero al mismo tiempo parece que estuviera en el mismo plano, no hay un sentido de profundidad en la imagen, ¿sí? Que yo creo que eso es intencional, porque si nos vamos más arriba vemos que finalmente, por supuesto, esta imagen celestial, esta imagen de los cielos con los santos arriba, como si digamos que en el encuentro entre estas dos culturas los verdaderos o los únicos encargados de ocupar ese sector del cielo fueran los santos, ¿no? Los santos de origen cristiano. Y yo supongo que no habría profundidad en el cuadro porque de alguna manera lo que intenta mostrar es este, un sentido jerárquico, un sentido de lo que está más abajo hacia lo que está más arriba. Ustedes fíjense cómo los colores se van aclarando a medida que vamos subiendo en el cuadro, mientras que la oscuridad, lo más oscuro o la imagen que viene a representar a toda la gente reunida se ve más abajo, mientras nos vamos elevando y vamos alzando la vista hacia este, el cuadro, vemos finalmente en la parte de arriba la imagen sí, de los santos que de alguna manera pareciera como que estuvieran bendiciendo o aprobando el hecho principal, ¿no? que viene a representar el cuadro. Como si de alguna manera en realidad la unión entre estas dos culturas viniera a estar aprobada por la divina providencia, ¿no?
Lo que sí podemos decir con seguridad es que en este cuadro no no se lo muestra al originario como un sujeto discursivo, es decir, como alguien que participa activamente, sino que se lo ve en una posición de espera o de sumisión. Y por lo tanto vemos que en realidad la mayor parte del cuadro está ocupada por la simbología europea, ya sea los soldados, ya sea el campamento, ya sean los santos, ¿sí? Es una imagen de la cual podemos extraer un montón de cosas. Como yo les digo, ustedes después, yo les hago como una visión general y ustedes después pueden poner pausa en el video o buscarlo en internet, la imagen por supuesto que está, y buscarle otras cosas, ¿sí? Bien. Lo que vemos en esta foto son las famosas misiones jesuíticas. Esto ya lo vamos a ver cuando hablemos sobre la película. No quiero llegar mucho a este tema porque sería, digamos, dejar de lado lo que sí vamos a ver cuando estemos charlando sobre lo que yo les había pedido con respecto a la película, ¿no? Pero es muy importante porque las misiones son los focos o los centros sobre los cuales giraban estos focos, estas comunidades europeas en las cuales los europeos convivían con los originarios. Digamos que la misión vendría a comprender tanto como eh, el pueblo, la iglesia y los talleres, ¿sí? Los cuales estaban administrados tanto por digamos, los sacerdotes y demás ayudantes, y los, los habitantes de estas tierras que de alguna manera querían escapar de las persecuciones que tenían por parte principalmente de los portugueses y de los españoles también, que, como bueno, ya habíamos hablado con respecto a lo que sucedía en Perú y lo que sucedía en realidad en toda Sudamérica con la llegada de los europeos, la persecución y el tráfico de personas, la esclavitud, ¿sí? Son temas fundamentales, ¿no? Las misiones jesuíticas de alguna manera eh, les daban asilo, protección a los habitantes y de alguna manera les daban no solamente un lugar donde vivir, sino un lugar en el cual tenían como una inmunidad frente a los esclavistas y demás eh, personas que, bueno, explotaban a los habitantes de aquí, ¿no? Bueno, esta es la imagen de la misión de San Ignacio también, la provincia de Misiones. Es una de las más grandes, de las cuales ya no quedan rastros. No quiero ahondar mucho en esto porque es algo que lo vamos a hablar después con el tema de la película, ¿sí? Esto es una imagen de uno de los templos que estaban adentro de las misiones, por dentro, ¿no? Eh, y en la cuales vemos diversos dibujos, eh, pinturas en las paredes, todas hechas por ustedes fíjense, son imágenes de los santos, pero los artistas que las dibujaban eran este, los originarios, ¿sí? Ustedes fíjense cómo es que les enseñaban el arte, pero les enseñaban a manejarse dentro del arte o de las figuras que empleaban los europeos, dejando de lado ya lo que tiene que ver con el arte propio de estos pueblos. De alguna manera las misiones venían a funcionar como talleres que se empleaban para, seamos sinceros, si bien protegían a los habitantes de aquí, a los habitantes que eran perseguidos, también los utilizaban como sitios de adoctrinamiento, ¿sí? Sitios de adoctrinamiento y de alguna manera impartían un tipo de educación. Y esta educación se basaba eh, principalmente en lo que era lo religioso, lo simbólico, ¿sí?
Bueno, eso era más o menos lo que yo les quería hablar un poco de lo que no llegamos a hablar en clase el martes pasado. Eh, Espero que haya servido como una ampliación a este tipo de temas y como les digo, vamos a seguir hablando de esto en clase y cuando cerremos el tema junto con lo que discutamos sobre la película, ¿no? Que está muy relacionado. Por eso lo del tema de las misiones no lo quiero tratar tanto ahora para que no dejarlo, digamos, en clase, que es el momento que más útil va a resultar para que lo charlemos, ¿sí? Así que, bueno, espero que este resumen les sirva y, bueno, nos estamos hablando muy próximamente, ¿sí? Cuídense.